otro lunes. Ah, bueno. Sí, déjeme arreglar a eso un poquito. Bueno, gracias. Porque si lo damos al lunes, alteraciones cadavéricas, el parcial, que era el miércoles, no van a tener tiempo de estudiar nada ahí ese tema. Bien. Entonces, para eso lo pasamos al lunes. Bueno, gracias. Profe, una pregunta. Sí. Yo salgo con el 49%, ¿se redondea o no? No se redondea. No se redondea. Es así. Lo lamento, pero no se redondea. Bueno. Ya estamos conectados bastante. Bueno. Bueno, son las 13:03, vamos a esperar hasta las 5 para que se conecten toda la gente. Unas preguntas relacionadas al parcial les voy a hacer. ¿Tuvieron problemas con el servidor? Usted pregunta si tuvieron un problema porque fuimos muchos. No O sea, sé, anduvo porque bien la ese era el página. miedo que tenían ustedes. No sé si No, ese es sí, el la miedo que página tenían ustedes. anduvo bastante bien. Eh, o sea, por lo menos yo no tuve ningún problema a la hora de realizarlo. Porque ese es el miedo que tenían ustedes. No, pero hubo varios que tuvieron un problema, varios tuvieron problemas, se les cayó la página. Bueno, pero eso, a ver, eso no depende de mí. Ustedes quieren saber que eso ustedes me decían, no tienen problema, eso no depende de mí, depende de la universidad. Si la universidad tiene un malo servidor, entonces no depende de mí. Esa cuestión no depende de mí y no puedo cambiarlo. Vamos. Profe, Sí. lo que sí, no sé, para mí es como que el tiempo ha sido muy justo, porque Bueno, me parece estudiar un que poquito más la próxima vez para agilizar las respuestas. No, pero no es una cuestión de estudio, profe, es que te lleva tiempo leer y no hay posibilidad de leer todas las opciones y encima pensar en un solo minuto por pregunta. Eso es lo que por ahí también nos ha costado mucho. Yo iba en la pregunta 17 y me quedaban menos de 10 minutos y desde ahí en adelante es como que yo he hecho todo nerviosa por hacerlo rápido para poder llegar y ni siquiera llegué a hacer la última pregunta. Porque no Me nos parece alcanzó que, mucho el el tiempo. tiempo, para mí me parece que el tiempo y la cantidad de preguntas estuvo suficiente. Íbamos a hacer más preguntas, porque la cantidad de preguntas eran más, entonces se acortaron las preguntas por el tiempo. Y me pareció que estaba bien, nosotros. Profe, Bien. Sí, yo tengo una duda con una pregunta del parcial por el sí, tema del puntaje. Había una que había que poner sobre lo del carbón, la antracosis. sí. No sé. Bueno, yo puse que era la neumoconiosis y entre paréntesis especifiqué la antracosis. ¿Está Sí. bien? Porque me pusieron medio nomás y bueno, yo aclaré que era la antracosis ahí. Pero preguntaba qué es lo que tenía de negro el parénquima, y no todas las neumoconiosis tiñen de negro. ¿No Claro. aparece esa explicación? Claro, sí, pero como lo tomé como que la neumoconiosis es la enfermedad en general, o sea, la patología en general, entre Eso paréntesis. está mal. Eso no va en la respuesta porque las neumoconiosis no tiñen necesariamente de negro. Claro, sí, pero como que yo por eso puse entre paréntesis específicamente la antracosis. Sobraba lo primero, porque si no, si vas a hablar de enfermedades en general, podés poner trastornos pigmentarios, porque la antracosis está dentro de los trastornos pigmentarios, y estaría mucho peor, porque entre los trastornos pigmentarios también está la ictericia, que no tiene nada que ver. Claro, pero como que la neumoconiosis hacía referencia a todo, por eso yo la había agregado, pero como para dar un dato más, pero no, pensé que no me iban a bajar medio punto por eso. No. Bueno, pero estas formas de examen
también uno aprende un poco a responder. Lo mismo cuando hacemos una pregunta en el práctico, que preguntamos función, hacemos cualquier pregunta que preguntamos función, por ejemplo, y ustedes empiezan a preguntar, sí, ¿por qué el órgano está así? No, vamos a eso, a ver, a la función. Entonces son formas de empezar a aprender, a contestar y a hablar de los temas que uno está pidiendo. Bueno. O sea que siempre habría que ir a algo puntual. Sí. ¿Y te preguntaban algo puntual ahí o algo general? No me acuerdo cómo era, pero sé que la respuesta era la antracosis, por eso la había puesto así. Pero no se tiene consideración en ese tipo de preguntas así, directamente se baja el puntaje si respondes algo como de más. Pero, a ver, yo no me acuerdo cómo estaba hecha la pregunta. Acá le tengo la pregunta si quiere. Bueno, a ver qué dice. Dice, nombre que recibe el acúmulo de un pigmento exógeno inhalado que tiñe de color negruzco el parénquima pulmonar y los linfonódulos mediastínicos. Bueno, era bien precisa la pregunta. La pregunta era bien precisa. Claro, La neumoconiosis tampoco afecta a los nódulos mediastínicos. La neumoconiosis afecta al pulmón. Claro, por eso era bien precisa la pregunta. Profe, Sí, buen día. ¿Le puedo hacer una Claro. pregunta sí. de una duda que me salió? Yo en el teórico tenía notado que la lipofucsina era extracelular y en el trigo No, yo vi, nunca. Bueno, pero la claro, lipofucsina nunca es de acúmulo extracelular. claro eso, quería saber si me había confundido. Claro, es Eh, intracelular. Digo, sí, intracelular. Sí, pero es intracelular siempre. Ah, bueno, Siempre. bueno, tenía esa duda. Gracias. Pero a ver, esa duda te la tenía que haber sacado antes del parcial, no postparcial. Es que me nació la duda cuando Ah. vi una imagen de la lipofucsina Sí. que estaba dentro de una célula y aparecía entre las opciones lipofucsina, pero como yo había estudiado que era extracelular, puse que ninguna era correcta. Y después cuando vi la respuesta correcta, ahí me nació la duda. Pero escúchame, si siempre hemos hablado en el práctico, y en la teoría lo dijimos, y después lo hablamos en el práctico. Es más, había una foto en el práctico de pigmento de una neurona con lipofucsina. Y siempre hablamos de un pigmento intracelular, lipofucsina, que se forman autofagosomas en la célula, que la célula engloba ese resto de membrana en un fagosoma. Pero siempre hablamos de eso. Sí. Sí, es que como antes de repasar vi eso de extracelular, Bueno, me quedo pero- con eso. Bueno. Gracias. Profe, Sí. una última pregunta yo sobre Sí. el parcial, que a mí me la tomaron, no me acuerdo si me la tomaron mal o a la mitad, no sé. Fue la pregunta que decía, de las 3 etapas que realiza el hepatocito para el metabolismo normal de la bilirrubina, ¿cuál es la etapa que falla más comúnmente en animales? Que la respuesta correcta era excreción. Yo, en vez de poner excreción, como que me explayé un poco más y puse que falla la liberación de bilirrubina conjugada hacia la vesícula biliar. Y me habían corregido que era hacia los canalículos biliares, pero ¿no sería más o menos lo mismo? Esa me la Sí, pero descontaron. más o menos lo mismo es como que hay esta diferencia anatómica. Como que acá están los canalículos biliares y la vesícula biliar está por allá, lejos. Hay una diferencia anatómica ahí. Ahí está mal explicado porque está anatomía, ahí entra en juego. Ah, bueno, gracias. Ya les dijimos, para patología tienen que saber anatomía, tienen que saber histología. Es una materia que se apoya mucho en las materias anteriores. Y
si ustedes quieren explicar algo más de lo que deberían, bueno, explíquenlo bien a ese algo más. Profe, Bueno. y en la de los virus, ¿cuántos hay que tener? O sea, en esa que preguntaba sobre los virus de la hepática, la ictericia, hay algunos que pusieron un tipo de virus, otros 2, 3, y ¿Y qué hay... te preguntaba? ¿Te acordás cómo te recordaba la pregunta? Ahí la busco. A ver qué decía. Nombre un virus, bacteria o protozoo que pueda Una producir... bacteria, nombraba un virus, una bacteria o un protozoo. Un virus, una bacteria, un protozoo. No es cuántos virus hay que poner, sino uno. Un virus, una bacteria. Por eso no es que cuántos virus había que poner. Bastante, las preguntas fueron muy dirigidas, todas. Así. Bueno, bueno, acá hay gente que está... Después, Lucas, vos leés lo que pusieron los chicos en el Facebook y cualquier cosa les va contestando en el chat. Así yo empiezo con el práctico de hoy. Bueno, entonces, vamos a tener el práctico de hoy de trastornos hemodinámicos, que voy a mostrar toda la pantalla, voy a poner a publicar el trabajo, la guía que tenían que hacer para hoy. ¿Alguien tuvo algún problema con la guía? La guía era larga la guía de trastornos hemodinámicos. Y esa guía, a su vez, tenía 3 problemas. Había cosas muchos que le hemos hablado en clase, todas estas cosas. Signos clínicos que corresponden a un edema. ¿Alguien lo encontró? ¿Signos clínicos que corresponden a un edema? Luca, elegiste cualquiera, si me ayudas. Profe, Sí. No, Roger, ¿o respondo las preguntas o elijo? Ahora estoy respondiendo preguntas. Bueno, sí. profe, yo había encontrado algo, no sé igual si está bien, pero yo Sí, puse decime. que iba a haber un aumento de la temperatura normal, iba a haber también una hinchazón, y yo vi que usaban como ejemplo, por ejemplo, lo que es la fobia, que eran presionar eso, y si quedaba la hendidura, era porque había una hinchazón. Claro, pero ahí es verdad, el lugar de donde hay un edema, la zona se va a tumefactar. Por ejemplo, vamos a hacer un edema subcutáneo, la zona se va a hinchar, se va a tumefactar, pero a diferencia de lo que vos decís, no va a ser caliente la zona, va a ser un lugar frío, sin temperatura. Porque simplemente se está colectando un líquido que que es un ultrafiltrado de la sangre. Ese líquido que se junta ocupa un lugar, genera una hinchazón, pero no es un lugar caliente, va a ser un lugar frío, con la misma temperatura del cuerpo. Y si ese lugar, al presionarlo, deja una impresión, es como que aplastáramos la arena, deja una impresión, y eso se llama fobia. Entonces, eso se traduce en un signo. El signo de Godet es que al apretar el área edematosa queda la marca del apretado. Y a ver, chicos, ¿alguien que tiene el micrófono prendido ahí? Porque si no, no se escucha lo que estoy explicando. Entonces, eso es el signo de Godet positivo cuando queda la impresión del dedo marcada por un tiempo, y eso es que es positivo al edema. El signo de Godet positivo. Si se tumefacta, si se edematiza toda la zona, si se pone frío. No se pone frío, tiene la misma temperatura que el cuerpo, la zona tumefactada. Y depende de dónde esté el edema.
porque si el edema es pulmonar, vamos a tener una imposibilidad de respirar, porque esos pulmones están llenos de líquido y no permiten intercambio gaseoso. Entonces va a tener una imposibilidad, va a tener anemia, va a tener cosas más pálidas, cianóticas, sí. Profe, entonces ese hinchazón Sí. provocaría un aumento del tamaño de la zona. Sí, Y yo, la por ejemplo, tumefacción. vi el tema del edema pulmonar, que decía que iba a provocar una sensación de asfixia y Sí. también sangre con espuma. Sí, ya vamos a explicar por qué esa sangre con espuma. Porque ya lo vamos a explicar a eso con un ejercicio que es lo que había. Pero sí, en el edema pulmonar va a haber una insuficiencia respiratoria porque el animal no va a poder respirar, porque va a estar todo lleno de líquido, todo el pulmón, entonces eso va a poder imposibilitar el intercambio gaseoso. Obviamente va a tener las mucosas cianóticas, va a tener pálidas y cianóticas y aparte la insuficiencia respiratoria. Pero ya lo vamos a ver a eso. Me interesa esta pregunta. Esperen, me interesa esta pregunta. La pregunta que ¿qué diferencias existen entre un trombo y un coágulo post-mortem? ¿Alguien la hizo? ¿Alguien la resolvió? Yo la hice, profe. ¿Y qué pusiste? Yo puse el trómbolo y el coágulo, primero que el trombo es pre-mortem y el coágulo Sí. es post-mortem. Sí, Puse que el trombo va a estar formado por todos los componentes de la sangre y el coágulo solamente por la fibrina o los glóbulos rojos. sí. El trombo va a ser más duro y el coágulo se va a ir desarmando al tacto, y el trombo va a estar adherido al vaso en donde se formó, en cambio el coágulo es libre, digamos, circula. Claro. ¿Por qué estamos haciendo esta pregunta? Porque ustedes cuando van a leer, cuando lean los textos, por ahí confunden un coágulo con trombo. Es como lo mismo. El coágulo, cuando están hablando, se forma una masa coagulada, dicen en algunos libros, pero recuerden que eso estamos hablando de una formación de un trombo que se forma con el animal en vida, y en cambio el coágulo es una cuestión que se puede formar post-mortem, que está distinto, la constitución es totalmente distinta, o puede estar formado por glóbulos rojos, o puede estar formado únicamente por fibrina, nunca está adherido al vaso sanguíneo. El trombo, si ustedes se acuerdan, que tenía una cabeza, un cuerpo y una cola, y a través de esa cabeza se engancha a la lesión endotelial del vaso y ahí empieza a crecer. El coágulo, no, cuando la sangre se coagula, cuando el animal muere, adopta la forma del receptáculo y no está adherido a ningún lado. Sí, muy bien la consistencia, el trombo tiene una consistencia mucho más dura que el coágulo, que es una consistencia más friable. Cuando lo tocamos y se desarma, estamos hablando de una consistencia friable. El color, el trombo tiene un color más opaco, puede ser más mate, el color rojo. En cambio, en los coágulos son brillantes, húmedos. Hay coágulos bien rojos, bien brillantes, bien húmedos, y hay coágulos que son amarillos. Esos coágulos se llaman anémicos o lardáceos, que esos coágulos amarillos están constituidos únicamente por fibrina. Después hay alguna otra diferencia, Lucas, que vos te acuerdes. No te estoy escuchando, Roger, estoy respondiendo preguntas. Ah, bueno. Pero son esas las principales las cuestiones. Y cuando veamos cambios, alteraciones cadavéricas, vamos a empezar a ver coágulos ahí. Sí. Yo tengo, lo que leí es que el trombo tiene consistencia friable. ¿Se podría decir que los dos tienen? No, el trombo tiene consistencia sólida, es más sólida. Pero la parte de la cola del trombo es más friable, porque esa cola del trombo mira hacia la circulación y se mueve y se puede desarmar. Pero si tocamos un trombo, tiene una consistencia sólida. Es una consistencia sólida, que la tocamos y no se desarma. En cambio, cuando tocamos un coágulo,
se forman distintos pedacitos más chiquititos. Cuando presionamos un coágulo, se tiene esa consistencia friable. El trombo no tiene consistencia friable. Perfecto, gracias. Después, define el trombo, la patogenia. Bueno, todas muchas cosas le hemos hablado en clase. Algo que Profe, no yo es... tengo una duda. Sí, sí, Con la pregunta 6 y 7, que la Sí. 6 decía que clasificamos las hemorragias de acuerdo a distintos criterios. sí. Yo al principio las había clasificado de acuerdo al sitio afectado y después Sí. y también según la magnitud. Pero No, después, en la pregunta... la clasificación, porque hay hemorragias que son en capas, según la forma de salida de sangre, a lo mejor hay una clasificación. Después, según en dónde se acumule la sangre, después podés tener distintos otros criterios. Por ejemplo, si la sangre se acumula en cavidades, va a tener distintos nombres. Después, en cuanto al tamaño de la hemorragia, también es otra forma de clasificarla. Y si es una hemorragia, si es de tipo sanguínea, si es sangre arterial o sangre venosa, también tiene diferencias, porque la hemorragia por sangre venosa aparece más como una, en napas se llama la hemorragia. En cambio la otra es en chorros, si es por arterial. Esas son distintas, por eso lo pueden encontrar en los distintos libros. ¿Qué más me querías decir con respecto a las 7? No, claro, porque yo las había clasificado según la magnitud y después vi que en la pregunta 7 decía de acuerdo al cúmulo. Y yo cuando la había clasificado por magnitud decía, por ejemplo, hematoma, acumulación en tejido. O sea, era como que tenía una duda si la de magnitud entraría en clasificación según el criterio de magnitud o iría en la 7 como acúmulos. El hematoma es un acúmulo muy grande de sangre, y que se produce en el tejido subcutáneo y en distintos órganos también, pero hace al tamaño, y también hace la petequia, al tamaño también hace la equimosis, al tamaño también hace el púrpura, el tamaño, también hace, ahí tenemos que explicar del vívice, que es esta hemorragia tipo pincelada, todo eso son morfologías en cuanto al tamaño. Y después podemos agregar dónde se acumule la sangre. ¿Qué términos encontraste vos? Define por lo menos 10 términos que indiquen acúmulo o salida de sangre en diferentes cavidades y órganos. ¿Qué encontraste vos? Yo encontré en hemopericardio, hemotórax, hemoperitoneo, Hemopericardio, vamos a empezar. hematros, Hemopericardio, ¿en dónde se colecta la sangre? en el pericardio. Sí. ¿En qué parte? Después el entre las capas Entre fecales. las hojas del pericardio. Bien, entre las Claro. hojas del pericardio. Sí. ¿Qué otro término? Después el hemotórax, que sería Sí. entre las hojas de las pleuras. Sí, El hematros, que es en el espacio articular. sí. Después, ya después encontré, por ejemplo, petequias, que es puntiforme. Bueno, pero 1 o 2 ahí ya estamos milímetros. hablando del tamaño. ¿Qué otros lugares podemos tener colecta de sangre? ¿En qué otras cavidades se puede colectar sangre? En el peritoneo. En el peritoneo, ¿cómo se va a llamar? Hemoperitoneo. Sí, hemoperitoneo, sí. ¿En qué otro lugar? Y no sé, por ejemplo, después ya creo que no iría, pero por ejemplo, lo de hemosalpinx, que eran los oviductos, Bueno, puede ser. hipema en el glóbulo Sí, ocular. en el ojo, sí. Son colectas de sangre en No sé, por distintos ejemplo, lugares que llevan distintos nombres, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se llama la colecta de sangre entre las túnicas testiculares?
que es otro lugar común que se acumule sangre. Hemocele era. Hematocele, hematocele. Es cuando se acumula líquido, cuando se acumula sangre entre las túnicas testiculares. Porque en las túnicas testiculares también se puede juntar líquido de edema. Pero cuando se junta sangre se llama hematocele. Y cuando se junta líquido de edema se llama hidrocele. Como ven, hay muchos términos que hacen referencia al acúmulo de sangre. Bueno, la idea era que ustedes buscaran términos que hicieran a referencia a acúmulos de sangre en distintas regiones. Tejidos, el hematoma, el otohematoma es al acúmulo de sangre en el tejido conectivo de la oreja, el otohematoma. Ahí estamos mencionando la colecta de sangre en la oreja. Eso hacía referencia a la pregunta esa. Bueno, ¿estamos? ¿Alguien alguna otra duda con la guía? ¿Qué? La anemia arregenerativa, acá no está. Acá, bueno, se hizo una clasificación de las anemias. Ustedes sabían que tenían dos tipos de anemias, anemias regenerativas y anemias arregenerativas, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. ¿En qué se basaba cada una? ¿En qué se basa para decir que una anemia es regenerativa y otra anemia es arregenerativa? La función de la médula ósea. En la función de la médula ósea. Bueno, miren, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una insuficiencia renal donde no se me está sintetizando eritropoyetina. ¿Qué clase de anemia voy a tener ahí? Regenerativa, Sí, ¿por qué arregenerativa? porque la eritropoyetina estimula la médula ósea para que produzca glóbulos Claro, rojos. por eso. Una causa renal, una causa de insuficiencia renal, el mal funcionamiento del riñón, me puede llevar a un estado anémico. No es porque falten los glóbulos rojos, sino porque la médula ósea carece del estímulo para producir las células sanguíneas. Ahí tenemos un ejemplo de una anemia regenerativa. La aplasia medular, ¿qué me va a generar la aplasia medular? Porque estoy usando muchos estrógenos en un animal, porque la causa de estrógeno, el hiperestrogenismo, puede generar una aplasia medular. ¿Y qué es aplasia? ¿Qué es el término que es, primero, qué es aplasia? ¿Se acuerdan? ¿Qué era La aplasia? ausencia la ausencia del órgano, pero que íbamos a encontrar el esbozo embrionario. Claro, bueno. ¿Y la aplasia medular qué tipo de anemia me va a producir? Regenerativa. Regenerativa, pero no solo anemia, porque no solo están faltando los glóbulos rojos, sino que están faltando todas las líneas sanguíneas. Entonces, ¿qué voy a tener? Panleucopenia. Una pancitopenia. Pancitopenia, sí. Pancitopenia. Pancitopenia. Faltan todos los elementos de la sangre. Está. Entonces hay muchas cuestiones que hacen a esta clasificación de anemias regenerativas y arregenerativas. Voy a buscar si tengo un artículo que los voy a poder, porque tengo un artículo que estaba escrito, que está en una fotocopia de un libro, donde sacamos este término de clasificación de anemias, policitemias, todo con ejemplos. Pero como antes lo daban, lo dejaba en fotocopias, no lo tengo impreso. Me voy a fijar si está impreso y se lo voy a subir. Pero me parece que no lo tengo impreso. ¿Y la trombocitopenia? ¿Qué es? ¿Qué era la trombocitopenia? La disminución del recuento plaquetario.
Claro, y se acuerdan que podía ser de dos formas, cualitativa y cuantitativa. En el shock, ¿se acuerdan? En la etapa final del shock, se producía la coagulación intravascular diseminada. ¿A qué hago referencia cuando digo eso? ¿Y por qué se produce en el shock esa coagulación intravascular diseminada? Que era el CIT que se producía. Que es esta. En esta etapa hay una trombocitopenia. Vamos a llegar a una trombocitopenia en esta etapa. Vamos a terminar una trombocitopenia. Y en esta etapa, ¿qué trombocitopenia se va a producir? ¿Una trombocitopenia cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, Cuantitativa, ¿por qué? por agotamiento de las plaquetas, porque como se forman coágulos de forma generalizada. Claro, se forman todos estos coágulos en la microcirculación por el daño de las células endoteliales, de toda la microcirculación, y en esos lugares se van a formar coagulitos, trombitos, formando trombitos. Y necesitamos para esa coagulación las plaquetas, ¿se acuerdan? Bueno, va a llegar un punto que hay tantos coagulitos o trombitos formándose y los vasos sanguíneos se van a seguir rompiendo, pero va a llegar un punto que no vamos a tener plaquetas para tapar esos huecos que se están generando. Entonces, en ese caso, vamos a tener una trombocitopenia cuantitativa. En la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué signos clínicos va a tener el animal en el shock no progresivo? O en la etapa compensadora o no progresiva del shock. ¿Qué signo clínico va a tener el animal? Va a estar frío por la vasoconstricción y las mucosas pálidas. Va a estar frío por la vasoconstricción, las mucosas pálidas, obviamente. ¿Qué otro cambio? ¿Hipertensión puede ser? Sí, pero eso no lo podés ver, porque el signo clínico es algo que vos ves sobre el animal. ¿Una orina concentrada, profe? ¿Por la No, conservación de líquidos? no, justamente no lo vas a ver, porque el animal no va a orinar, más que nada. Taquicardia. Taquicardia, porque aumentaba la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia cardíaca va a tener, que eso lo podemos ocultar y podemos verlo, ¿sí? A los otros tenemos que hacer otros estudios, pero eso directamente lo podemos ocultar y vamos a saber que tiene un aumento de la frecuencia cardíaca, porque ustedes recuerden que había un aumento de frecuencia cardíaca para bombear sangre a los órganos más necesarios, como son el cerebro y el corazón, en esta etapa del shock. Mientras todo el árbol circulatorio se encuentra vasocontraído, la poca sangre que anda dando vuelta hay que bombearla muy rápido a ciertos órganos, como son el cerebro y el corazón. Sí, entonces vamos a tener esos signos en el animal. Y en la otra, en la etapa descompensada del shock o progresiva. En mucosas color ladrillo tengo yo. Sí, ¿por qué? ¿Era porque volvía a vasodilatarse los vasos o no? Claro, justamente porque había una vasodilatación, porque esos vasos que estaban contraídos empiezan a sufrir toda lesión celular, las células endoteliales y el tejido que los circunscribe. Entonces, para poder resolver esa lesión celular, se vasodilatan, para que entre la poquita sangre que está dando vuelta, que entre la sangre y lleve oxígeno a esos tejidos.
pero como se vasodilata, la sangre no puede moverse, queda sin presión y queda encharcada en ese lugar. Por eso el color rojo de las encías. ¿Qué otro signo va a tener? Que podemos mirarlo sobre el animal. Pérdida de conciencia. Sí, va a tener una pérdida de conciencia, va a estar en un estado comatoso, sí. ¿Qué otra cosa? El pulso débil. El pulso débil, justamente debido a esta vasodilatación, va a tener un pulso más débil. Ese pulso va a ser totalmente débil debido a la vasodilatación. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre hematuria y melena? Hematuria, ¿dónde está la orina? ¿Dónde está la sangre? En la hematuria, ¿dónde está la En la sangre? orina. En la orina. ¿Y la melena? Sale por el recto. En el recto. En la materia fecal, sangre en la materia fecal. Obviamente sale por el recto, pero la sangre en la materia fecal. ¿Qué particularidad tiene esta sangre? Que viene de las partes más proximales del aparato digestivo. Claro, viene de por ahí, de la parte más proximal del aparato digestivo. Se ha digerido esta sangre, aparece como mezclada con la materia fecal, son heces muy oscuras, negruzcas, y la sangre aparece como en borra de café. La sangre digerida. Porque cuando viene de las partes más distales del aparato digestivo, del colon o del recto, ahí tenemos una hematoquesia, tenemos sangre fresca en la materia fecal. En la hidrocefalia, ¿qué líquido se está juntando en la cabeza? ¿Líquido de edema? Puede ser líquido cefalorraquídeo. Claro, por eso. Acá queremos hacer la salvedad con esto. Porque el término parece que está acumulándose líquido de edema, hidrocefalia en la cabeza, pero no. El líquido que se acumula es líquido cefalorraquídeo. Es una hidrocefalia por acúmulo de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Sí. Pero el tejido cerebral se puede hematizar también, puede estar hematizado, pero no se llama hidrocefalia. Se llama edema cerebral, se llamará. Epistaxia, sí, vívice. Vívice, no sé si lo habíamos nombrado cuando hablamos de las hemorragias. Habíamos hablado del vívice, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Y la varice? ¿Qué es la varice? ¿Qué es la varice? ¿Qué es la varice? Es cuando una vena se distiende y acumula sangre. Claro, es una dilatación sacular venosa, es una dilatación venosa sacular. La sangre queda ahí acumulada, hay una congestión venosa en ese lugar porque la sangre no tiene fuerza o la vena no tiene fuerza o tiene algún problema de la pared para bombear la sangre hacia arriba o hacia los lugares que tiene momento, se forma una dilatación, sí, esa es la varice. ¿Y diátesis hemorrágica? ¿La habían encontrado? ¿La diátesis hemorrágica? Bueno, queda para la casa, tarea para la casa. Vamos a ver el problema número 1. El problema número 1, que esto es lo importante. Dice, problema número 1. El problema, tenemos que ver la imagen de abajo. Animal de raza bovina, sexo macho de nombre centauro, perteneciente a una cabaña de animales reproductores. El productor le cuenta al veterinario que el animal está deprimido y tiende a no moverse. Y cuando camina se cansa rápido.
Los peones, le comentan también al veterinario, que a veces le salía una secreción espumosa en la nariz después de caminar. Se realiza la revisación del animal y se ven las mucosas pálidas y cianóticas. A la percusión del tórax el sonido es mate, y en los días de la revisación el animal muere y se hace la necropsia. Y se encuentra esta imagen. Esta imagen. Bueno, ¿estamos? Y entre las preguntas dice, observe la imagen y conteste las siguientes consignas. ¿Cómo se denomina la secreción que le sale por la nariz a un centauro? Y desarrolle fisiopatológicamente qué presentan los pulmones y explique por qué las mucosas estaban pálidas y cianóticas. Pero antes de explicar eso, vamos a describir la imagen. ¿Quién la quiere describir? A la imagen. A ver, Luca, pediste alguno. Marguete alguno. A ver. Angaramo Rosso, Tomás. Tomás, describime la imagen. ¿Qué estamos viendo? No lo tengo, profe, eso. Bueno, no importa. Si me tenés que contar qué estamos viendo. ¿Qué estamos viendo del animal? ¿No sabes? ¿No sabes? Contame qué estamos viendo, qué órganos estamos viendo, qué órganos estamos viendo del animal. ¿Los pulmones, profe? No, Tomás. Tomás, te estoy hablando a vos. Bueno, después no se quejen cuando los sacamos de la lista, ¿eh? No se quejen. Porque si no tienen que participar, chicos, esto es algo interactivo entre todos. ¿Quién decía ahí los pulmones? Tráquea y pulmón se ve. Tráquea y pulmón, sí, se ve tráquea y pulmón. Esta es la tráquea y estos son los pulmones. Bueno, eso es lo que vemos en la foto. La tráquea y los pulmones. Miren, la tráquea cuando se bifurca en los bronquios principales y los pulmones. Bueno, ahora, ¿qué nos llama la atención de esta foto? Para aclararle a ustedes que todavía no saben, que los pulmones, normalmente un pulmón normal tiene un color rosa chicle un rosa muy delicado, un chicle, rosa chicle muy masticado el chicle, para que tener ese color. Entonces, sabiendo el color normal de los pulmones, ahora podemos decir cómo vemos esos pulmones. ¿Cómo están los pulmones? Enrojecidos. Están rojos, están enrojecidos. ¿Y qué más? Pensemos qué más tiene el pulmón. Está enrojecido, sí. ¿Qué más? ¿Distendido, profe? Distendidos no se ven, pero miren acá. ¿Por qué tiene estas manchitas blancas, tantas manchitas blancas? Que no son manchas blancas, pero ¿por qué tiene tanto de esto? Que esto es por el flash de la foto. Muy brillante. Claro, están brillantes. Me está diciendo que la imagen, que esos pulmones están rojos, están húmedos, están brillantes, húmedos. Seguramente deben estar aumentados de tamaño. Seguramente deben estar aumentados de tamaño. Después vamos a ver otra foto más general. Pero verán, acá tenemos estos pulmones muy rojos. Esperen que le voy a pasar, le voy a cambiar de power, le voy a poner power que tenemos los pulmones. Es el mismo problema. Acá lo tengo en el power. Sí, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa nos llama la atención? Hay líquido en la tráquea. Hay líquido en la tráquea. ¿Es normal que haya líquido en la tráquea? No. No, no es normal que haya líquido en la tráquea. Entonces, ¿y ese líquido que hay? ¿De qué color es? ¿Cómo se presenta? Blanco espumoso.
Es un líquido espumoso y blanco, sí. Y los pulmones tenemos ese líquido en la tráquea, ese líquido espumoso, transparente, y los pulmones están todos rojos, están brillantes, húmedos, deben estar aumentados de tamaño, deben tener, no debe haber colapsado el pulmón cuando se abrió la cavidad torácica. Miren acá, acá tenemos los pulmones sin abrir. Tenemos un pulmón muy rojo que está todavía inflado, porque ustedes recuerden que cuando se abre la cavidad torácica los pulmones se achican, porque pierden la presión negativa, entonces se achican los pulmones. Pero cuando el pulmón quede inflado todavía es porque hay algo que ha impedido que el pulmón pierda la presión negativa. ¿Sí? Los pulmones se Profe, achican ¿puede repetir por qué se achica? porque se pierde la presión negativa del tórax. Cuando se abre el tórax o cuando se lesiona el diafragma, los pulmones pierden la presión negativa, que los mantiene inflados. Cuando se pierden, se achican y se vuelven chiquititos y se arrugan. Pero miren acá, el pulmón quedó inflado, entonces hay algo que ha impedido que este pulmón pierda la presión negativa. No sabemos todavía, pero se acompaña con una imagen de un pulmón muy rojo, muy brillante, muy húmedo. Miren la cantidad de líquido que pierde cuando se lo apoya. Vean que acá está han limpiado el líquido, pero ese pulmón es como que transpira un líquido. Y cortando la tráquea, vemos que la tráquea está llena de líquido, también, de un líquido espumoso. Bien. Ahí estamos describiendo la imagen. Ahora vamos al corte histológico. Hicimos un corte histológico del pulmón y lo observamos y ¿qué vemos en ese pulmón? Estamos viendo que todos los tabiques interalveolares están muy congestivos. Todos los tabiques interalveolares están muy marcados, congestivos. ¿Ven? Todos estos tabiques interalveolares están muy marcados, muy congestivos. Y acá, aparte, empezamos a ver que hay como una colecta de algo, hay como que la luz del alvéolo está sucia, ¿ven? Está como sucia la luz del alvéolo. Está sucia por un material muy rosado, muy tenue, que se tiñe muy laxamente. Bueno, acá dice el problema que tiene el pulmón de Centauro. Centauro que tenía un edema pulmonar. ¿Alguien me quiere contar cómo es la fisiopatología del edema pulmonar que tiene Centauro? ¿Por qué se produjo esta colecta de líquido? ¿Por qué se produjo la colecta de líquido en el pulmón de Centauro? Este edema pulmonar es el que le impedía a Centauro hacer ejercicios, caminar más rápido, por eso se cansaba, porque no puede hacer el intercambio gaseoso, justamente, y se terminó muriendo Centauro, porque no podía respirar, que seguro que se paraba de una forma especial, que se llama una posición ortopneica, que es con las patas abiertas y el cuello estirado para poder respirar mejor, y por eso estaba con las mucosas cianóticas, porque el intercambio gaseoso no se producía, y estaban pálidas, porque estaban sin oxígeno. Y se terminó muriendo. ¿Pero por qué se produjo el edema pulmonar? Que es toda la imagen. Puede ser que una hiperemia o una congestión en las arterias o venas pulmonares que causó A ver, bueno, pará. Hubo una hiperemia o una congestión, ponete de acuerdo. ¿En arteria o venas pulmonares? Pongámonos de acuerdo en un lugar anatómico, una cuestión, lo que puede pasar. No es que pueda haber una hiperemia o una congestión en arteria o vena. ¿Qué pasó en el edema pulmonar? ¿Por qué pasó este edema pulmonar? Hay una insuficiencia ventricular.
No sé. Una congestión producida por el corazón izquierdo. Bueno, tenemos un problema en el corazón izquierdo, ya sea en la válvula, en la pared, por eso yo le dije a la chica que no sabía. Pero el problema radica en el corazón izquierdo. ¿Qué pasa con ese problema? ¿Qué hace ese corazón izquierdo? ¿Qué pasa? ¿Qué hace ese problema, esa cuestión que tiene el corazón izquierdo? ¿Qué hace para que se genere el edema pulmonar? Hay una falla en las válvulas. No sé, puede fallar la válvula, puede fallar el músculo, no sé, pero eso hace algo. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la presión hidrostática ¿En dónde? en las venas pulmonares. Claro, hace que la sangre se empiece a congestionar en las venas pulmonares. Depende de si el problema, vamos a poner el problema en la válvula. Ahora sí vamos a poner un problema en la válvula. Si tenemos un problema en la válvula izquierda, aurículo-ventricular del corazón, que se llama ¿cómo se llama la válvula aurículo-ventricular izquierda del corazón? ¿Cómo se llama? Mitral. Mitral, la válvula mitral. Si tenemos algún problema en la válvula mitral, aunque sea que esté cerrada la válvula mitral, vamos a ponerle que el problema es que la válvula se va cerrando progresivamente, ahí la sangre no va a poder pasar el ventrículo, porque la válvula se está cerrando. Entonces la sangre se empieza a acumular a nivel auricular, de la aurícula izquierda. Se empieza a acumular, pero la aurícula no es un lugar muy distensible. Entonces, ¿dónde se empieza a acumular? Porque siempre se empieza a acumular hacia atrás. ¿Dónde se va a empezar a acumular? Ya la aurícula está llena de sangre. ¿Dónde se va a empezar a acumular? Venas pulmonares. En las venas pulmonares. ¿Las venas pulmonares dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las venas pulmonares? ¿Cómo? Del pulmón. Claro, entonces va a congestionar todo el árbol venoso pulmonar también, porque la sangre no está pudiendo pasar, porque hay algo en la válvula que me está impidiendo que la sangre pase. Entonces se va a empezar a congestionar todo el árbol venoso de las venas pulmonares y el árbol venoso intrapulmonar. Y se van a congestionar también los capilares de los tabiques interalveolares. Estos capilares de los tabiques interalveolares también se van a congestionar. ¿Y qué va a pasar con estos procesos congestivos? ¿Qué va a pasar la sangre en estos capilares interalveolares que están bien congestivos? ¿Qué presión está aumentando ahí? ¿Qué presión está aumentando en estos capilares interalveolares? La hidrostática. La hidrostática por la colecta de sangre, justamente, está aumentando la presión hidrostática. ¿La presión hidrostática qué hacía? Provocaba la salida desde el vaso hacia afuera. Digamos. Claro, la pared del vaso está intacta, pero la presión hidrostática empuja la sangre, empuja la parte líquida de la sangre a que salga del vaso, en este caso el intersticio, y como tiene un intersticio muy chiquitito, el tabique interalveolar, ese líquido tranquilamente pasa al espacio alveolar. Entonces, todo lo que estamos viendo acá es el líquido que está acumulado en el espacio alveolar. Todo este líquido que se tiñe muy laxamente, de un color rosado muy tenue. ¿Y cómo se llama ese líquido? ¿Qué tipo de líquido es? ¿Qué tipo de líquido es? Es un trasudado, sí, es un líquido de trasudado que tiene una densidad menor a 1012, que tiene pocas proteínas y que no tiene células de la inflamación. ¿Y por qué se tiñe de un color rosado muy leve? Justamente por la cantidad de proteínas que tiene, por esa escasa cantidad de proteínas que se alcanza a teñir ese líquido. ¿Sí? Ahí hicimos el ejemplo de que si la válvula aurículo-ventricular izquierda o válvula mitral estuviera cerrándose con el tiempo, entonces deja pasar menos sangre al ventrículo y deja pasar menos sangre a la aorta. Pero la válvula a veces queda abierta, continuamente abierta.
pasa la sangre de la aurícula al ventrículo normalmente, pero cuando se produce la contracción del corazón, la sangre un poco vuelve hacia atrás, un poco va para adelante y otro poco vuelve hacia atrás. Y ese acúmulo de sangre va a generar también un edema pulmonar. La válvula, cuando se está cerrando en forma progresiva, se habla de una estenosis valvular, y cuando queda abierta la válvula que no se cierra, se llama insuficiencia valvular. Esos dos problemas me pueden generar un edema pulmonar. Aparte, ¿comprendimos esto del edema? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, volvamos de nuevo al problema en la válvula mitral izquierda, en la válvula auriculoventral izquierda, que es por una insuficiencia, se está cerrando por una estenosis valvular, se está cerrando de forma progresiva. La sangre que viene de la aurícula hacia el ventrículo pasa menos cantidad de sangre, por ende ese ventrículo bombea menos cantidad de sangre. Y vamos a tener ese acúmulo de sangre hacia atrás, en las venas pulmonares, y en todo el parénquima pulmonar, en todos los vasos venosos del pulmón también, y en los capilares, todo. Se me está generando ese aumento de presión hidrostática en todos los vasos sanguíneos. Pero ahora, hacia adelante. ¿El corazón bombea la misma cantidad de sangre que bombeaba normalmente? ¿Qué les parece a ustedes? Menos. Bombearía menos, sí. ¿Y quién registra ese corazón que está bombeando menos sangre? ¿Quién lo registra, esa cantidad de sangre que bombea menos? ¿Quién lo registra? Pues dicen, che, pero yo estoy recibiendo poca sangre. Entonces el corazón debe estar bombeando poca sangre. ¿Quién dice eso? El riñón. El riñón va a leer que se está filtrando poca sangre, por los glomérulos, y aparte que hay menos producción de orina. Entonces, el riñón va a poner en marcha ciertos mecanismos. Va a poner el mecanismo de la angiotensina en marcha, la renin-angiotensina, y también va a poner los mecanismos de la aldosterona. ¿Y qué va a hacer esa aldosterona y esa renin-angiotensina? ¿Qué va a hacer? Es para volver a tener líquido en el sistema, porque el riñón no sabe que la sangre se está acumulando. El riñón sabe lo único que le está llegando poca sangre a él. Entonces el riñón pone en marcha un montón de mecanismos para darle líquido al sistema, para retener líquido. Y esos líquidos se vuelcan a la circulación de nuevo y acrecientan todo el problema, porque el problema no se soluciona, el problema cardíaco. Y entonces agregamos más líquido al sistema y acrecentamos el edema pulmonar. ¿Sí? Entonces, acá el Centauro tenía un problema cardíaco que nunca se averiguó, y ese problema cardíaco le llevó en un tiempo crónico a generar un edema pulmonar. Ese edema pulmonar se caracteriza por todo líquido trasudado a nivel alveolar, y ese líquido trasudado impide que se realice el intercambio gaseoso, por eso tenía las mucosas pálidas y cianóticas, y ese líquido que se empieza a juntar en los alveolos también se junta en los bronquiolos, también se junta en los bronquios, también se junta en la tráquea y también sale por la nariz del animal. ¿Estamos? Por eso el líquido espumoso que salía en la nariz del animal cuando caminaba. Acá tenemos entonces una congestión. Esta imagen del pulmón hace referencia a una congestión pulmonar, porque acá los pulmones están llenos de sangre, y aparte en esa sangre está aumentando la presión hidrostática y está saliendo líquido. Por eso tenemos una congestión y edema pulmonar. Por eso tan rojos, tan pesados, tan húmedos y que no han colapsado. ¿Por qué no colapsaron? Pues está lleno de líquido este pulmón, que impidió que el pulmón colapse cuando se pierde la presión negativa. ¿Entendieron?
Sí, profe. A ver si me faltó alguna pregunta. Bueno, ¿y cómo se llama la secreción que le sale por la nariz a Centauro? ¿Qué nombre tiene este líquido? Puede venir con sangre. Ya vamos a explicar por qué puede venir con sangre. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan que tenía un nombre ese líquido? Hemoptisis. Hemoptisis. ¿Y por qué viene con sangre ese líquido? ¿Por qué viene con sangre? Pensemos un poco. Vámonos a meter al capilar sinusoidal, al tabique interalveolar. Dijimos que ahí el capilar estaba lleno de sangre, aumentando la presión hidrostática, ¿no es cierto? Y esa presión empujaba al líquido a salir al espacio intersticial. Pero a veces está la presión, está la fuerza que hace la sangre adentro del vaso, que glóbulos rojos se pueden escapar por diapédesis. Pueden pasar glóbulos rojos entre las células del endotelio y aparecer en la luz del alveolo esos glóbulos rojos. Entonces, esos glóbulos rojos manchan a este líquido espumoso y se ve como un líquido espumoso con estrías rojizas o con sangre que sale de la nariz. Esa es la hemoptisis. El hemoptisis con estrías sanguíneas puede ser. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Bueno. Vean acá no tenemos otra, este no pertenece a Centauro, pero tenemos un órgano, tenemos un cerebro, donde está muy marcado toda la vasculatura meningia, todos esos vasos meningios están como muy marcados, muy llenos de sangre, y si nosotros nos podemos ver, todo este cerebro está como húmedo, como muy húmedo. Ahí tenemos una congestión y edema de los vasos meningios. Todas esas capas meningias se han llenado de líquido debido a la salida de sangre, a la salida de líquido de los vasos sanguíneos hipercongestivos. Entonces generan un edema meningio. Si estos vasos meningios se meten en el cerebro también y hay aumento de la presión en esos vasos cerebrales, el edema puede ser cerebral. Entonces vamos a tener una edema meningio y también del cerebro. Problema 2. Llega la guardia nocturna de una veterinaria, un perro adulto de raza grande, con pérdida de la conciencia, vientre abultado, pulso débil y mucosas color de ladrillo. Se lo trata de estabilizar, pero el animal muere a los 45 minutos. Se hace la apertura del cadáver, se realiza la necropsia y los hallazgos más importantes son gran cantidad de líquido abdominal de color pajizo, vísceras intestinales torsionadas de color rojo intenso, y pudimos ver que en los vasos mediastínicos se ve coagulación vascular diseminada. ¿Sí? ¿Qué proceso patológico está ocurriendo a nivel intestinal? ¿Por qué se produjo la colecta de líquido y de qué murió el animal? Esto es las vísceras intestinales del animal. Una torsión ahí y todas las vísceras intestinales de este color rojo intenso. ¿Qué proceso está pasando acá? ¿Qué proceso patológico le está pasando a esta porción del intestino? Un infarto rojo. Un infarto rojo. ¿Por qué de un infarto rojo? Por la torsión del intestino y no permite que vuelva la sangre al lecho venoso.
¿Podría ser una congestión? Está mal explicado eso, lo que vos decís. ¿Cómo podría ser? ¿Una congestión? ¿En dónde? Y local, a nivel del intestino. Acá no había, no. Pero, a ver, vamos a explicar bien. Hay un infarto rojo acá. Acá están muriendo, estas asas intestinales están muriéndose. Están todas infartadas. Tiene un infarto rojo. Pero ¿por qué se produce con el infarto rojo? A ver, expliquemos bien, con las dos opiniones, tratemos de unir esas dos opiniones y tratar de explicar bien. ¿Por qué hay un proceso congestivo acá en el intestino? ¿Pero por qué se debe? Y es rojo porque ocurre del lado venoso. No, Kurt. A ver, vamos de nuevo. Se produjo una torsión intestinal. Ese eje, ese intestino que estaba sostenido por el mesenterio, ahora se ahorcó el mesenterio. Se ahorcó por la torsión intestinal, se ahorcó el mesenterio. ¿Ven? Acá el mesenterio está todo doblado. En ese ahorcamiento del mesenterio se generó la compresión de los vasos venosos. ¿Sí? Por esta torsión del intestino, de la raíz del mesenterio, se produjo una congestión de los vasos venosos. Porque la sangre no puede fluir, entonces la sangre venosa no puede seguir su paso. Y se va congestionando toda la sangre en esta porción del intestino, en el mesenterio y en el intestino, en todos los vasos venosos intestinales. Se congestiona la sangre. Esa sangre que se congestiona no tiene oxígeno. Esa sangre que se está acumulando es sangre sin oxígeno. Y esta sangre acumulada no permite que la sangre arterial, la circulación arterial que está normal, vuelque su sangre en el lugar, porque está todo lleno ya. Entonces no le va a llegar sangre arterial. ¿Y qué le va a pasar al tejido? Va a empezar a morirse. Todo el tejido que constituye estos órganos va a empezar a morirse. ¿Por qué se va a morir? Por un estado de hipoxia, justamente. ¿Sí? Va a ser una necrosis, va a llegar a que esté un necrosado, y la necrosis, ya sabemos, cuando es de un tejido se llama infarto. El infarto que tenemos acá es un infarto rojo. Porque es a nivel venoso y el tejido se necrosa, entonces tenemos un infarto rojo. ¿Sí? ¿Qué proceso patológico está ocurriendo? Un infarto intestinal, que es un infarto rojo. Profe, ¿Por qué se produjo la colecta de líquidos? Sí. y una congestión, ¿no se vería con ese color tan fuerte, o sea, ese rojo bien? Pero, si acá hay una congestión. No, ya Acá sé. hay una congestión. Espera, vuelvo. Ay, qué boludo, estoy entrando por adelante. Acá hay un proceso congestivo. Acá hay un proceso congestivo. Sí, bueno, es que yo había entendido, o sea, como que yo entiendo como que primero pasa la congestión y debido a eso llega a ese estado de necrosis, que es el infarto. No, por la congestión es la necrosis. Ah, bien. Listo. Porque acá, en esta parte del intestino, están todos los vasos sanguíneos congestionados. Todos los vasos sanguíneos venosos están todos congestionados. Hay un montón de sangre acumulada en esos vasos sanguíneos venosos. Esa sangre que se acumula es una sangre no oxigenada y no permite y no se mueve, está ahí y está ocupando un lugar y no permite que la sangre arterial penetre en el tejido. Entonces, este tejido, todos los tejidos que forman el intestino, no están recibiendo oxígeno. Entonces, todos van a morir por una lesión de hipoxia. No por una isquemia, porque sangre hay, por la hipoxia. Y va a entrar en necrosis, y esa necrosis se llama infarto. ¿Entendés? Sí. ¿Y por qué es la colecta de líquido a nivel abdominal? ¿Y qué líquido es el que se está juntando?
Por el aumento de la presión hidrostática. Claro, en todos los vasos venosos de esta porción intestinal está aumentando la presión hidrostática y está pasando líquido del intersticio a la cavidad. ¿Sí? Y ahora, ¿qué líquido es? No sé si es trasudado o hemóptisis. No, si está en la cavidad abdominal. ¿El hemóptisis qué era? ¿No era líquido con sangre? ¿Pero en dónde? Ah, no noté eso. ¿En dónde es el líquido con sangre? ¿En dónde era el hemóptisis? Por el aparato respiratorio. La vía respiratoria. Acá estamos en otra cavidad, estamos en cavidad digestiva. ¿Cómo se llama la colecta de líquido de trasudado en la cavidad abdominal? Hemoperitoneo o hemoabdomen. Sí, lástima que lo que no se está juntando no es sangre, entonces no es hemoperitoneo. Axitis puede ser. Peritoneo. Sí, ascitis, porque lo que está juntando es líquido de trasudado. Líquido de trasudado es lo que se está juntando. Es un líquido que, vuelvo a repetir, un líquido de edema, es un líquido de edema, que es un líquido que se llama trasudado, que es un líquido que tiene pocas proteínas, tiene poca densidad y no tiene células inflamatorias. Porque en todos esos vasos venosos se está aumentando la presión hidrostática y esa presión hidrostática hace que salga el líquido al intersticio y a la cavidad. Y recuerden que para el líquido de edema, para que se junte este líquido de edema, tiene que haber varias cuestiones. Una puede ser que aumente la presión hidrostática. Dos, que falle la presión oncótica o que esté disminuida la presión oncótica. Y tres, por la falta de proteínas. Y tres, que falle el drenaje linfático. ¿Cuál de los tres está funcionando acá? El aumento de la presión hidrostática. Chicos, tenían que repasar este tema para hoy, ¿eh? Pero Sí. en el aumento de la presión hidrostática, ¿no puede hacer como que se saturen mis vasos linfáticos y que también se me alteren? ¿O no? No, lo que pasa es que hay tanta colecta de líquido a nivel intersticial que el linfático va a cumplir con su problema. Va a sacar, filtrar, pero no va a filtrar todo ese líquido que se está juntando a nivel intersticial. Aparte, por esta torsión, se pueden ver también obstruir los linfáticos, porque los linfáticos son vasos que se obstruyen fácilmente. Entonces también puede estar obstruidos los linfáticos. Entonces esa sangre, ese líquido que se está juntando en el intersticio y debería ser drenado por los linfáticos, no se está drenando. Claro, entonces vendría mejor que los dos actúan ahí. Sí, pero vamos a ponerle más la presión hidrostática. Ah, bueno, perfecto. Y preguntaba por qué se muere el animal. Desarrolle brevemente la fisiopatología de la muerte. ¿Por qué se murió el animal? ¿Por qué se murió el animal? ¿Y porque no puede hacer la digestión? No. No. No, ¿por qué se murió? En el chat dicen que por shock. Bueno, ¿qué tipo de No shock? dicen, preguntan. Bueno, sí, se murió de shock. ¿Qué tipo de shock? ¿Hipovolémico? No, si la sangre no está faltando, si el animal tiene toda la sangre. Por una ¿Falta sangre? ¿Está malnutrición. disminuida la volemia? No. No.
Pero puede ser un shock por mala distribución sanguínea. Claro, porque Y al estar acumulada, piensen en otra cosa. Y el otro que quede es cardiogénico. Pero acá el corazón estaba perfecto. ¿Qué pasaba acá? ¿Puede ser un shock por la hipoxia? No. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué pasa acá? No vuelve el torrente sanguíneo No, ¿qué está pasando capilar acá? venoso. ¿Qué está pasando acá? Un infarto. Un infarto. ¿Y qué es un infarto intestinal? ¿Qué es un infarto intestinal? Un infarto rojo intestinal. ¿Qué es lo que está pasando acá? Una necrosis. Acá se está necrosando todo el tejido. Todo el tejido está necrosando. Y en el intestino viven bacterias. El intestino viven bacterias. Pero esas bacterias no atraviesan, cuando el animal, el tejido está sano, no atraviesan el intestino. Pero ahora se está muriendo el tejido. Entonces esas bacterias pueden rápidamente colonizar todo el animal y generar un shock endotóxico, que era lo que tenía el animal, un shock endotóxico, porque el animal llega con pulso débil y mucosa color ladrillo, ¿ven? Y en el shock endotóxico se presentaba el pulso débil y las mucosas color ladrillo. Así que sí era por mala distribución, pero hay que aclarar cuál de los tres por mala distribución. Claro, sí, sí era por mal distribución, porque la sangre está mal distribuida, está toda acumulada, pero por mal distribución hay que hacer hincapié, es por shock endotóxico. ¿Sí? ¿Entienden? En esta pared intestinal, lo primero que se muere es la capa mucosa. La capa mucosa de las células intestinales son células que están continuamente en división y requieren mucho oxígeno, requieren mucha energía. Y al no tener oxígeno, no generan energía y se mueren rápidamente. La capa mucosa se muere. Y entonces pierde esa barrera selectiva para las bacterias. Y las bacterias ahora pueden colonizar el animal porque ya no tienen más esa barrera. Pueden invadir el intestino, la parte muerta del intestino, la parte mucosa. Y rápidamente esas bacterias o esas toxinas entran a circulación y se distribuyen por todo el animal generando un shock endotóxico. En qué etapa estaríamos del animal con esta presentación? ¿En qué etapa del shock estaríamos con la presentación? En progresiva o irreversible. ¿Cómo? En progresiva o irreversible, porque las de mala distribución no hacían la primera. Claro, no sea en la fase compensadora, los de mala distribución principalmente los carecen de la etapa compensadora. Entonces entra en la fase progresiva del shock. Sí, sí, sí. Nombre todas las alteraciones hemodinámicas que presenta esta imagen. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? No, ¿quién quiere hacer? No. Luca, elegiste a alguien para que haga el ejercicio. Garnica, Janina. Janina, nombra todas las alteraciones hemodinámicas que presenta esta imagen. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? ¿Qué órganos estamos viendo? ¿Está Janina García? ¿Garnica? ¿Garnica el apellido? Garnica ¿Está? escribió que no le anda el micrófono. No, igual, que escribí que ahora no estás viendo.
Escribí, Janine, ¿qué órgano estás viendo? ¿Está escribiendo? ¿O el teclado tampoco le anda? Corazón. Corazón y qué más. Pericardio. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Algo de pulmón. Algo de pulmón, bien. Se ve corazón, el corazón se ve el pulmón, ¿sí? Y se ve el pericardio, obviamente está abierto el pericardio y estamos viendo el pericardio propiamente dicho y el epicardio. Y este es el espacio pericárdico. Bueno, a ver, entonces ya describimos, estamos viendo la parte anatómica. A ver, elegiste a alguien, Lucas, para que hable de las alteraciones hemodinámicas que tenemos. Milagros Godoy. Milagros Godoy, ¿qué alteraciones hemodinámicas presenta cada imagen? Milagros Godoy, ¿estás por ahí? Sí, profe. Sí. Decime qué alteraciones hemodinámicas presenta esta imagen. Hay líquido en la bolsa pericárdica. Sí. ¿Cómo es ese líquido? ¿Hay mucho, hay poco? Hay mucho. Mucho. ¿Qué color tiene? ¿Cómo es ese líquido? Tiene un color amarillento. Sí. ¿Qué más? El corazón tiene... ¿Qué más? El líquido. ¿Qué más? No sé. Parece medio viscoso. ¿Pero te deja ver el corazón, el líquido, o no te deja ver el corazón? Sí, pero como que está un poco Bueno, es sobre... transparente, entonces es un líquido transparente, amarillento. Eso es importante, es un líquido transparente amarillento. Bien, que está colectado en gran cantidad entre las hojas pericárdicas. Recuerden que las hojas pericárdicas tienen que tener líquido. Las hojas pericárdicas tienen una mínima cantidad de líquido que Pero acá sirve tiene muchísimo. para mover esas hojas pericárdicas, pero acá tenemos una gran colecta de líquido. Bien. Ese líquido, ¿a qué alteración hemodinámica se corresponde? ¿Una hemotora? No. No, no sé. ¿Dónde está acumulando? Bien lo dijiste vos, ¿dónde está acumulando? En la bolsa pericárdica. Y entonces, ¿cómo se llama el acúmulo? Hemopericardio. No, hemopericardio no, porque no es sangre. Ah, no, no es sangre. ¿Cómo se llama el líquido? No, no sé. A ver, es muy difícil de preguntar. ¿Alguien que la sepa contestar? Hidropericardio. Profe, sería hidroperitoneo. Claro, no, no. ¿Alguien que les pueda contestar bien? Hidropericardio. Claro, Hidropericardio, claro. hidropericardio. ¿Qué líquido está juntando ahí? Entre la hoja pericárdica, ¿qué tipo de líquido está juntando? Trasudado. Trasudado. Entonces tenemos un hidropericardio, líquido de trasudado está juntando ahí. Bien, esa alteración hemodinámica está presente en esta imagen. ¿Qué otras alteraciones hemodinámicas están presentes? Descríbanla. Púrpuras, petequias. ¿Y qué son todas esas? ¿Qué son todas esas? Un ¿Qué tipo es de la hemorragia. petequia? Claro, son hemorragias. Miren, todos estos puntitos que tiene
sobre la capa serosa del corazón, sobre el epicardio, son todas hemorragias puntiformes, que si nos acercamos más de cerca vamos a ver todos puntitos que conforman estas áreas hemorrágicas más grandes. Y esos puntitos a veces coalescen, unos con otros se juntan, y a veces tenemos esta hemorragia, que es como una pincelada, miren acá, esta hemorragia es como una pincelada, ¿ven? Esta es una hemorragia tipo bíbice, y estas son hemorragias petequiales, que son todas del tamaño de la cabeza al final, que se distribuyen por el corazón. ¿Qué ventrículo estamos viendo del corazón? El izquierdo. ¿Cómo? El izquierdo. El izquierdo, porque es el que hace la punta, miren acá la punta del corazón, el izquierdo, estamos viendo el ventrículo izquierdo. Y sobre esa serosa, sobre ese epicardio del ventrículo izquierdo, tenemos todas estas hemorragias. Todas esas hemorragias. Entonces acá tenemos dos alteraciones hemorrágicas. Tenemos dos alteraciones hemodinámicas. La hemorragia y el líquido de trasudado que se está acumulando. Tenemos el hidropericardio. ¿Estamos? Esas dos alteraciones hemorrágicas. ¿Y por qué se produjo esta colecta de líquido? ¿Por qué se produjo el hidropericardio? Uy, estamos retrasados, chicos, todavía. Bueno, tarea para la casa. ¿Qué trastornos generan los trombos y los émbolos? ¿Qué trastornos generan los trombos y los émbolos? ¿Qué trastornos pueden generar un trombo o un émbolo? Trombosis. Sí, pero en el tejido que se desarrolla ese trombo, ¿qué alteración puede traer? Si es un trombo arterial. Puede ser un infarto blanco. Puede ser una área infartada, sí, un área de infarto, sí, puede ser un área de infarto, porque el tejido que queda por delante, si se desarrolla un trombo, se va a morir. Bueno, pero vos fíjate que el trombo no es algo agudo, no es que se forma de un día para el otro, sino que lleva varios días formándose. Entonces, ¿qué le va a permitir al tejido que está por delante a la lesión del trombo? Adaptarse. Adaptarse. Se va a adaptar. ¿Y qué fenómeno va a tener adaptativo? Atrofia. Va a tener una atrofia porque le está llegando menos irrigación, entonces el órgano se va a poder, si esto es un vaso sanguíneo arterial que está tapado por una masa trombótica, no está tan tapado todavía, pero ese órgano se va a tratar de adaptar a esa poca sangre que le está llegando. Y los émbolos son más agudos. Los émbolos que van a generar son mucho más agudos. ¿Embolia? Sí, la embolia es sí, pero ¿qué trastorno van a generar en los tejidos donde se acantonan los émbolos? Así como el otro, primero genera una adaptación y después iba a ver ese tejido si se moría o no, si podía resistir la adaptación y si no, pero acá como es algo más agudo, ¿qué genera? Infarto. Un infarto, va a generar un área de necrosis de nuevo, si es un émbolo que se aloja en una arteria muy chiquita de calibre, va a generar de nuevo un área de necrosis. Y hacia atrás, ¿qué genera los émbolos o los trombos? ¿Qué generan hacia atrás? Congestión. Generan congestión, claro. ¿Y qué va a aumentar ahí? ¿Qué presión va a aumentar? Hidrostática. Sí, pero muy chiquito el lugar, ¿viste? Porque va a ser una congestión ahí y va a ser una salida de líquido en un lugarcito chiquito, sí. Van a generar edemas y necrosis, todos estos. Para que piensen. Miren acá, esta imagen está buena. Esta es una imagen muy común en los equinos. En los equinos es muy común el desarrollo de trombos en la arteria ilíaca, en las arterias ilíacas.
Y esa lesión, ese trombo que se forma en las ilíacas, es debido a que en los caballos hay un parásito que migra por las arterias ilíacas, va migrando y migra por la capa íntima del vaso. Va migrando por la capa íntima del vaso, un parásito. Ese parásito al migrar va lesionando el endotelio. Y ese endotelio lesionado es muy propenso a que se empiecen a pegar plaquetas y a que se empiece a desarrollar un trombo debido a la lesión endotelial. El parásito es el estrongiloides, los pequeños estrongilus, son parásitos que tienen la habilidad de migrar por esta arteria mesentérica, las arterias mesentéricas y sus ilíacas, y generar también estas lesiones en el trombo. Y estos trombos obviamente generan una masa, y esta masa va a traer todo un problema vascular al intestino. Bueno, acá tenemos émbolos grasos en el pulmón. Estos son un tabique interalveolar, este es otro, y este es el espacio alveolar, y acá tenemos émbolos grasos en el espacio interalveolar. Émbolos grasos. Que habíamos hablado de émbolos grasos, que es un tipo de émbolo sólido, que podía pasar en traumas muy severos o en accidentes de la médula ósea también. Acá tenemos un perro con ascitis, con el abdomen distendido. No vemos que tiene la ascitis, pero tiene un abdomen distendido. Y esta colecta, ¿qué tipo de colectas puede tener el perro ahí? ¿Qué se le puede juntar en ese abdomen? ¿Qué tipo de líquido se le puede juntar? Vamos a pensar un poco. ¿Qué tipo de líquido se puede juntar en el abdomen del perro? Que ustedes sepan. ¿Cuál dijiste? No te escuché. Hidroperitoneo, líquido ¿Y trasudado. qué se está juntando? ¿Qué líquido se está juntando cuando tiene un hidroperitoneo? Trasudado. Un trasudado. Puede haber colecta de trasudado que se genera un hidroperitoneo o también llamado ascitis. Bien. ¿Qué otro tipo de líquido se puede juntar en la cavidad abdominal? De lo que ustedes han estudiado. ¿Era trasudado o exudado también? Pero si es trasudado ya dijimos que ya se formaba el hidroperitoneo o la Pero ascitis. exudado. No lo vimos al exudado. Al exudado lo nombramos y no lo nombramos nada más. Así que no lo vamos a ver hoy. Hoy estamos en clase de trastorno hemodinámico. Pero nombramos nada más. Haciendo el diferencial de un exudado. Disculpen. El líquido de trasudado tiene ciertas características que dijimos que era un líquido con una densidad menor a 1012. Tenía muy poquitas proteínas y no tenía células inflamatorias. A ese líquido de trasudado habíamos dicho que lo teníamos que diferenciar con otro líquido que se junta también en intersticio y en cavidades y se denomina exudado. Pero ese líquido tiene otras características, como por ejemplo, tiene muchas proteínas, tiene muchas células inflamatorias y tiene una densidad altísima. ¿Sí? Mayor a 1020. ¿Sí? Ese líquido se junta en las inflamaciones, pero no vimos inflamación, o sea que no lo vamos a meter a ese líquido. Vamos a meternos los líquidos que hemos conocido, que es el trasudado. La colecta de trasudado se llama ascitis o hidroperitoneo, cuando se colecta en cavidad abdominal.
Sí. ¿Qué otros líquidos puede haber? Hemoperitoneo. El hemoperitoneo. ¿Y qué es lo que se está juntando? Sangre. Sangre. En el hemoperitoneo se está juntando sangre. Bueno, ahora para su información, puede haber otro tipo de líquidos que se está juntando. Puede haber un líquido que se denomina uroperitoneo, y es cuando se junta orina. ¿Y por qué se puede juntar orina? Porque el animal se le rompió la vejiga, entonces puede juntar orina en la cavidad abdominal. Después vamos a ver que la cavidad abdominal, esto es para información, la cavidad abdominal puede tener un proceso inflamatorio y en ese proceso inflamatorio se puede juntar exudado. Listo. Ya lo vamos a ver bien lo que son los exudados esta semana, el miércoles, vamos a empezar a ver. Pero bueno, se pueden juntar esos líquidos. ¿Cómo hacemos para diferenciar, viendo el animal, que es un hidroperitoneo o una ascitis? Para diferenciarlo de un hemoperitoneo. ¿Cómo hacemos? Pensemos cómo podemos hacer. Tomamos una muestra de ese líquido Bueno, ¿cómo tomamos una muestra? y le sacamos con una Claro, aguja. justamente se hace una punción en la panza y se extrae el líquido. Y ese líquido se analiza, o se lo ve a simple vista. Cuando es un líquido transparente, color pajizo, ya estamos pensando en un hidroperitoneo, y si es rojo, vamos a pensar en sangre. Bien, esa es la diferencia. Pero acá lo abrimos, resulta que el animal se terminó muriendo. Y esta era la imagen del abdomen. Miren la imagen del abdomen. De nuevo aparece este líquido de color pajizo, transparente, en gran cantidad, que se está acumulando en la cavidad abdominal, y ese líquido distiende a las vísceras abdominales. Este líquido corresponde a un líquido de ascitis, o también llamado hidroperitoneo. ¿Y por qué se junta el líquido ahí? ¿Por qué se junta el líquido acá? Y pueden ser por las causas que dijimos antes, del aumento de presión hidrostática, disminución de la coloidosmótica, Bueno, o la dificultad. ¿por qué puede aumentar la presión hidrostática? ¿Por qué puede aumentar la presión hidrostática? Y que lleve a la colecta de líquido en cavidad abdominal. ¿O qué causas pueden hacer que aumente la presión hidrostática en la circulación abdominal y generar la colecta de líquido en el abdomen? Habíamos hablado de esto. ¿Sí? ¿Cuál dijiste? El aumento de la bulimia. No. Una congestión a nivel intestinal. Bueno, pero ¿por qué se produce esa congestión? Sacando la cuestión del infarto, que también se produce una cuestión intestinal. Una congestión. Chicos, la causa de ascitis más comúnmente es una congestión generalizada, y esa congestión generalizada se produce cuando falla el corazón derecho. Cuando falla el corazón derecho, tenemos un remanso de sangre en las venas cavas, tanto cava craneal como cava caudal, y ese acúmulo de sangre en las venas cavas lleva a que aumente la presión hidrostática ahí, y ese líquido empieza a filtrarse a la cavidad. No solamente en las venas cavas, sino en todas las tributarias de la vena cava, todos los vasos venosos tributarios de la vena cava. También otra causa de ascitis importante es la hipertensión portal, que la vena porta, que es la vena que recoge toda la sangre venosa y la lleva al hígado,
esa vena puede tener algún problema, puede estar muy llena de sangre y ahí aumenta la presión hidrostática en esa vena. Y entonces es causa de ascitis. Pero la ascitis casi siempre es causa de un problema cardíaco del corazón derecho o de estado de hipertensión portal. ¿Por qué la disminución de proteínas no puede ser? Porque la disminución de proteínas va a generar una colecta de líquido, pero no tan marcada esa colecta de líquido como cuando aumenta la presión hidrostática. Pero podría estar. Lo hablamos en el teórico a esto. ¿Alguien leyó algo de esto, de la congestión generalizada? Sí, con una lástima que no se han aprovechado el teórico en los prácticos. Es una lástima. Voy a pasar. Acá tenemos infartos renales, dice. ¿Qué tipo de infartos son? Blanco. Son infartos blancos, sí, son infartos blancos. Son infartos blancos porque en este lugar, ¿qué se vio interrumpida? ¿Qué circulación se ve? ¿Qué vaso sanguíneo se vio interrumpido? Arterias. Las arterias. Una arteria terminal en este órgano que debería irrigar esta zona, se ha obstruido por ahí o le ha pasado algo y dejó de irrigar y este tejido se murió. Si nosotros vemos la histología de esta área, ¿cómo vamos a ver este tejido muerto? Porque en realidad acá se produjo una necrosis. ¿Cómo vamos a ver este tejido muerto? Como una necrosis coagulativa. Sí, se presenta una necrosis coagulativa, es verdad. Se va a presentar una necrosis coagulativa, que va a ser por un tiempo. Siempre las necrosis coagulativas son por un tiempo, porque después ese mismo material necrótico induce una respuesta inflamatoria. Van a llegar células de la inflamación para resolver este problema necrótico, esta necrosis, y van a empezar a comer toda la área muerta. Y entonces ahí no va a tener más el aspecto de una necrosis licuefactiva, sino que de una necrosis coagulativa, sino que todo el área se va a transformar como un área de necrosis licuefactiva. Si nosotros en este momento tocásemos acá el área infartada, vamos a ver que tiene la misma sensación que tocásemos un área sana. Tiene la misma textura, la misma consistencia. Pero al pasado un tiempo, unos días, esta área se va a reblandecer. Se va a reblandecer porque ya ahí están actuando las células de la inflamación y están comiendo toda el área de necrosis coagulativa. Y vamos a pasar a tener una necrosis licuefactiva. ¿Qué hora estamos? Nos quedan 15 minutos. Sí, nos quedan 15 minutos. ¿Y acá qué tenemos? Sangre. Sangre. Y entonces, ¿qué le pasa al animal? Hemotórax. Tiene un hemotórax, sí, miren la cantidad de sangre que tiene y dónde está colectada esa sangre, en el tórax, entonces tiene un hemotórax. Causas de hemotórax. Traumatismo. Un golpe. Sí, traumatismo, causas traumáticas, sí, pueden ser causas traumáticas. ¿Qué otra causa? Rotura aórtica. Sí, se puede romper la aorta, sí. Son grandes colectas de sangre que se acumulan en esta. Puede ser igual que en el abdomen, puede haber alguna neoplasia, que al romperse esa neoplasia puede generar la colecta de líquido. Muy común en el abdomen eso. Cuando tenemos un hemoperitoneo, las causas pueden ser ruptura de vasos, pueden ser ruptura de órganos muy sangrantes, como es el bazo,
y es el hígado, o también pueden ser ruptura de cierto tipo especial de neoplasia, que generen la pérdida de líquido, en este caso sangre, y se acumula esa sangre en distintas cavidades. Cuando se acumula en el abdomen se llama hemoabdomen, y acá aquí tenemos esta colecta de líquido, que puede ser por una de las causas que ustedes ya dijeron, es el hemotórax. ¿Sí? Y acá dice epistaxis. ¿Y qué es cuando yo digo epistaxis? ¿Qué estoy haciendo referencia cuando digo epistaxis? Y esto difiere de otro término. ¿Qué es esto? El goteo ¿Qué de es lo- sangre en la cavidad nasal. Sí, y es diferente a la rinorragia. ¿Por qué es diferente a la rinorragia? Porque en la rinorragia sale a chorros. El chorro, el epistaxis es un goteo continuo de sangre en la cavidad nasal, por el orificio o por el hollar. Sí, epistaxis. Recuerden que los infartos blancos, esperen que estoy volviendo hacia atrás. Los infartos blancos, como en este caso, suceden a nivel arterial, la falla de irrigación está a nivel arterial, ya sea que la sangre no pueda volcar su sangre oxigenada a un tejido porque tenga una obstrucción, porque hay una masa trombótica o porque hay un émbolo, o directamente ese vaso se puede haber roto y haber perdido la sangre. Entonces, el tejido que debería estar irrigado con esa sangre oxigenada deja de estar irrigado y entra en un proceso de lesión y necrosis. ¿Qué tipo de necrosis se genera generalmente por una isquemia? Una necrosis coagulativa, que es como bien dijeron ustedes. ¿Sí? Bueno, y miren acá, esto simplemente lo queríamos poner, lo pusimos porque para que vean ustedes que los problemas que traen, que uno está hablando de estas cosas y nunca los lleva a la práctica diaria. En los gatos hay una patología que se llama tromboembolismo aórtico, una patología bastante común en los gatos. ¿Qué pasa en esta patología? Se generan trombos que se alojan a nivel arterial. ¿En dónde se alojan? En la parte terminal de la aorta abdominal, donde se empieza a bifurcar la aorta, ahí se localizan los tromboémbolos. En realidad son émbolos derivados de un trombo, se localizan ahí. Y ese problema trae que no se tape de irrigación y se impida el correcto riego sanguíneo a los miembros posteriores. Esto es una patología muy común en los gatos. El gato, para que tenga este tromboembolismo arterial, tiene que tener un problema cardíaco. De base tienen que tener un problema cardíaco. En ese corazón se forman trombos. Esos trombos se fragmentan y generan émbolos. Y esos émbolos van a quedarse atorados en la aorta abdominal y van a tapar el riego sanguíneo a los miembros posteriores. Miren acá, cuando el gato te llega a la veterinaria, llega con mucho dolor, principalmente por, como dice ahí, por la contracción muscular secundaria al estado de hipoxia. Y otro signo que llega al gato, aparte de tener mucho dolor, es que tiene los miembros posteriores duros y fríos, justamente por esa falta de riego sanguíneo. Entonces, para que ustedes vean que lo que estamos hablando se lleva a la clínica y lo podemos ver en la clínica. ¿Ven? Acá tenemos el gatito con el tromboembolismo que tienen los pies, las patas le está arrastrando, y una vez que se abrió, el gato se murió, vamos a poner que se murió, le abrimos la aorta abdominal y vemos las masas trombóticas en la aorta. Todas estas masas trombóticas, este tromboembolismo que se localiza en la aorta. ¿Sí? Eso es simplemente para que vean que lo que estamos viendo se aplica a la clínica.
¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo salgo para ir abriendo el otra aula. Bueno, Profe, yo quería hacer una pregunta, pero con respecto sí. al parcial. ¿Cómo? Con respecto al parcial, quería hacer una pregunta, porque Sí. justo en la imagen que estaba de músculo esquelético del primer práctico, usted había dicho que la primera imagen, bueno, dentro de lo que se daba, era atrofia la 1 y en la otra las células estaban normales, porque estaba ocurriendo un traumatismo en el nervio, entonces ese nervio no estaba llegando a inervar ese músculo. No, nosotros dijimos que esa imagen tenía una atrofia, ¿sí? Y había células que sufrían la hipertrofia. Había células que estaban hipertrofiadas, algunas, y algunas normales. Sí. Eso es lo que dijimos en el práctico. Claro, yo tenía notado que sufrió un trauma en uno de los filetes nerviosos y por Sí, eso que se veía, digamos, la atrofia en la sí. uno. Pero en la otra imagen que está ahí al lado, no, o sea, las células estaban normales porque ese filete nervioso que irrigaba, o sea, que inervaba ese músculo estaba normal, no había sido No, afectado. pero vos fíjate en la foto, también en la foto hay un estado de hipertrofia. Hay células que son muy grandotas, entonces entre entre esas células normales hay algunas que sufren la hipertrofia. Eso lo dijimos en clase también. Claro, yo había notado eso, por eso quería preguntarle. Pero a ver, está bien, por más que pregunte, está bien. Pero justamente, a ver, todo esto que estamos pidiendo, por eso que estamos midiendo a ustedes si pueden tener raciocinio para decir, bueno, mira, acá tenemos esto, pero también tenemos esto otro, acá tenemos esto, entonces, no sé si me entienden. Porque, y eso se complementa con lo que ustedes leen, con lo que ustedes pueden generar de las guías, con todo eso, esa opinión personal que ustedes pueden llegar a tener también. Es importante. Yo sé que es una materia que es muy difícil para ustedes porque al estar cursando fisiología a la vez es muy difícil. Aparte, este año justamente tenemos un montón de chicos que están cursándola sin, también que han entrado por... Entonces, se les complica un montón porque no tienen conocimientos previos por todo eso. Pero bueno, traten de hacer el esfuerzo y traten de utilícennos, porque nadie tiene ninguna duda nunca, nadie tiene ninguna duda. Nadie, cuando presentamos los temas, damos los teóricos, damos la guía, y nadie tiene ninguna duda de nada, lo mismo cuando es el teórico, nadie tiene ninguna duda de nada. Chicos, por eso, utilícennos a nosotros, ¿tienen dudas? Escríbanos por Facebook, le vamos a contestar cuando podamos, pero lo vamos a contestar. Miren lo que pasó hoy. Éramos como 40 personas cuando empecé la charla, ahora quedan 32. Y de las 32 siempre hablan 3 o 4, y el resto nada. Entonces yo no sé si hacen la guía, si no la hacen, si tienen alguna duda, si no tienen. Chicos, bueno. Pero Florencia, Maylene, me voy a vos. Sí, la imagen era del músculo que tenía la atrofia, que había células con hipertrofia y células normales. A eso hacía referencia esa pregunta. Claro, yo escuché la clase de usted, la práctica, y no decía que era hipertrofia. O sea, si yo la veo a simple vista, me doy cuenta que hay una atrofia y la otra había hipertrofia, pero como me había basado más en lo que usted había dicho, digamos, en la clase práctica, eh, entonces por eso es No, que pero puse, también dije que había células que estaban hipertrofiadas, ¿eh? claro, por También eso, dije. volver a Claro, escuchar. porque, a ver, la otra parte no está todo hipertrofiado, no está todo hipertrofiado, sino que hay algunas células que están sufriendo hipertrofia. Y esa hipertrofia es una adaptación justamente a la falta de estímulo nervioso.
Hay algunas células que se atrofian y hay otras que van a sufrir hipertrofia para compensar la pérdida a lo mejor de la otra. ¿Sí? La funcionalidad. Claro, gracias, profe. Sí, ahora sí entendí. Ah. ¿Qué me sale acá? Me están poniendo. A ver. Malena Cardoso me pone, en la pregunta 5 de los 10 agentes etiológicos que provocan hemorragia, me pone traumatismo, ruptura aórtica, fragilidad vascular, inflamación, plaquetas defectuosas, deficiencia de los factores de coagulación, hipertensión arterial, microorganismos, virus, como microorganismos como el virus, la hipoxia, arteriosclerosis. Sí, está bien, Malena, está bien. Y ahí tendremos que empezar a ver por qué cada uno puede generar. Hay algunos, el dengue no me acuerdo por qué te genera hemorragia, pero debe ser generar por una fragilidad vascular. Pero está bien nombrado todos esos agentes que me pones. Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, en el caso de los infartos, el que estábamos hablando hace un rato de intestino, Sí. ¿puede ser que en ambos tipos de infartos, rojo y blanco, sean sépticos y asépticos? ¿O el rojo va a ser aséptico? No, porque son todos esos infartos, no son sépticos asépticos, son todos por una cuestión vascular. Claro, pero como había leído en Pero el libro que en el rojo, se especificó en el rojo, eso no sabía si en el blanco también se podía dar. Pero casualidad justamente que pasa en el intestino, el infarto ese. Y justamente en el intestino hay bacterias, entonces puede colonizar. Pero el infarto rojo también pasa cuando se tuerce en el hígado. En el hígado no pasa nada, es un infarto, y se murió el pedazo de hígado. ¿Viste? Pero no es que sea séptico y aséptico. Siempre son por algún trastorno vascular, ya sea venoso o arterial. Y o casualidad, en este trastorno venoso se agregan las bacterias. Por eso tenemos, en la necrosis se ocurre a nivel intestinal y se le agrega la contaminación bacteriana. Bueno. Sí, ahora Por sí. eso, pero no es que los infartos sean sépticos o asépticos. Bien, gracias. ¿Estamos? Chicos. Profe, Sí. yo quería saber, ¿el tromboembolismo aórtico se da solamente en gatos o puede darse en alguna especie más? Se puede dar una especie más, pero los gatos es bastante común. Es bastante una patología bastante común en el gato. Bien. ¿A qué le tienen que dar bola de este tema de trastornos hemodinámicos? ¿A qué le tienen que dar bola? Me parece que tienen que dar mucha bola a toda la cuestión de la congestión con los edemas, ya sea de un lado del corazón o del otro, que te va a dar, de un lado del corazón me va a dar un edema localizado en pulmón y del otro lado me va a dar un edema generalizado. Poder explicar toda esa fisiopatología del edema. Es muy importante el shock, es muy importante saber todas las etapas del shock, qué pasa en cada etapa, qué mecanismos celulares y vasculares está sucediendo, son muy importantes, y también lo otro importante es los infartos rojos, infartos blancos, porque los otros, esos son los temas como más largos para hablar, y más que le tienen que prestar atención, porque los otros temas son temas cortitos, son temas simples, pero me parece que esos temas son los que hacen a la unidad, pero que son importantes, a los que tienen que darle hincapié en el estudio, pero deben estudiar todo. Bueno, chicos, los dejo. Espero que para la próxima clase todos hagan la guía y todos participen, no 3 o 4. ¿Estamos? Chao, profe, gracias. Nos vemos. Profe. Chao, hasta luego. Ahora me voy al otro grupo. Me voy a estar en otro grupo. Chao, hasta luego.